Y llegó el momento de conocer qué nos trae nuestra periodista Marta Moya en Revista de Prensa. Marta, bienvenida, muy buenos días. Hola Andrés, buenos días. Marta, vamos a iniciar nuestra revista de prensa hoy recordando una efeméride, y es que los medios reportan que este 11 de mayo se cumple el primer aniversario de la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh. Empecemos por lo que dice el medio Al Jazeera, por ejemplo. Sí, Andrés, vamos a recordar que esta periodista palestino-estadounidense falleció el 11 de mayo de 2022 mientras cubría una redada por parte de las fuerzas de incursión israelíes en Jenin, en la Cisjordania ocupada. La periodista murió de un disparo en la cabeza. Fue un caso que fue muy seguido internacionalmente porque recordemos esas imágenes del funeral de Shirin Abu Akleh cuando los israelíes también atacaron a las personas que portaban el féretro, incluso casi provocando que se cayera el ataúd, ¿no? Desde entonces ha habido numerosas investigaciones sobre quién fue realmente el responsable de la muerte de Shirin Abu Akleh. Al principio Israel y Estados Unidos dijeron que las investigaciones no eran concluyentes, luego dijeron que probablemente había sido un militar israelí, pero que no había sido de manera intencionada. La ONU sí concluyó que fue un militar israelí quien disparó en la cabeza a la periodista. Y bueno, Al Jazeera, entre todo este tiempo, llevó el caso a la Corte Penal Internacional. Y hoy, cuando se cumple un año de su muerte, Al Jazeera, que es el medio en el que trabajó Shirin Abu Akleh durante 25 años, hace un perfil cronológico de la periodista. Cuando empezó, dice este artículo de Al Jazeera, apenas había mujeres periodistas palestinas que cubrieran la información en la región. Empezó en 1997 y textualmente Al Jazeera dice que fue un pilar en los hogares de los territorios palestinos, la región en general y para los árabes y musulmanes en todo el mundo, y que su funeral masivo da muestra también textualmente de un testimonio de coraje, aplomo y compromiso y contar las historias que nadie más contó a lo largo de su trayectoria profesional. Bien, ahí estaba lo que registraba el diario Al Jazeera o el portal Al Jazeera. Vamos ahora con lo que dicen medios británicos como The Guardian. El Guardian, Andrés, destaca los homenajes y los eventos conmemorativos que se han venido desarrollando en la última semana para honrar la memoria de la periodista Shirin Abu Akleh. También destaca que los familiares y los amigos de la víctima siguen demandando justicia para la periodista y que se lleve a cabo una investigación que avanza de manera muy lenta y no termina de materializarse. Por otra parte, este artículo de The Guardian sostiene que en estos momentos la vía más prometedora de la investigación parte de Estados Unidos. Y es que, aunque durante meses se negó a desarrollar y a llevar a cabo una investigación de manera independiente, a finales del año pasado, en noviembre, el Congreso presionó para que el FBI finalmente desarrollara esta investigación, que todavía no tenemos las conclusiones de la misma. Y bien, cerramos este tema con lo que dice el Washington Post en Estados Unidos. Pues sí, Andrés, en la misma línea del Washington Post destacamos un análisis que hace Miriam Berger y que afirma que ante las múltiples evidencias que hay contra Israel por la muerte de Shirin Abu Akleh, Estados Unidos debería liderar y tener una posición más fuerte en este tema, ¿no? Que las investigaciones que han liderado medios como el Washington Post u otros portales independientes sostienen que no hubo fuego cruzado, sino que fue un ataque unidireccional de las fuerzas israelíes, incluso contra los periodistas, y que Estados Unidos debería respaldar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y que es una mala noticia que el gobierno de Joe Biden no se haya posicionado más en firme con este tema y que en paralelo haya seguido manteniendo estos vínculos con el gobierno de extrema derecha, sostiene este análisis que lidera Benjamin Netanyahu. Marta, vamos a cambiar ahora de tema porque ayer el medio independiente ruso Medusa confirmó con fuentes del Kremlin que el gobierno ruso está perdiendo la paciencia con el líder del grupo Wagner, quien ha venido haciendo comentarios fuera de tono. Sí, Andrés, nos referimos a este medio independiente, Medusa, que está vetado en la propia Rusia, y además sostiene que fuentes del Kremlin están perdiendo ya los estribos con Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo paramilitar Wagner, por las últimas decisiones que ha tomado, ¿no? Y estos vídeos que ha venido publicando en las últimas semanas diciendo que necesitaban municiones para hacerse con la ciudad de Bakhmut, en el Donbass,
una urbe que lleva bajo los combates más de 10 meses y que ayer los ucranianos decían que los rusos habían retrocedido 2 kilómetros en las últimas jornadas. Prigozhin amenazó incluso con retirar a sus hombres de la urbe si el Ministerio de Defensa no dotaba al grupo paramilitar de las municiones necesarias, aunque luego rectificaron y luego volvieron a decir que solo les habían entregado el 10% de las municiones acordadas. Concretamente, lo que más ha molestado al Kremlin son estas declaraciones textuales que hizo Prigozhin. Leo textualmente: hay personas que luchan y hay personas que en algún momento de sus vidas deben tener reservas. Mientras tanto, el abuelo feliz cree que le va bien. ¿Qué debe hacer el país? ¿Qué deben hacer nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro de Rusia? ¿Y cómo ganaremos esta guerra si de repente, y solo estoy especulando, resulta que este abuelo es un completo imbécil? Se supone que el abuelo feliz es una mención a Vladimir Putin, aunque luego Prigozhin lo ha negado. Y Medusa y otras fuentes dicen que el Kremlin está perdiendo pues ya la paciencia con este líder y que van a tener que tomar medidas si no contiene estas afirmaciones. Sí que además ya ha pasado la línea roja y que todo esto puede formar parte de una frustración de que Prigozhin se hubiera comprometido personalmente con Putin a tomar Bakhmut en una fecha determinada que probablemente no se esté dando. Y es que cada vez se agudiza más el tono de Prigozhin contra el Kremlin, Marta. Bien, usted nos trae hoy otro tema del periódico de España que hace una radiografía sobre estos grupos paramilitares cada vez más presentes en conflictos bélicos. Sí, Andrés, este es un panorama general de los grupos de seguridad privada, grupos de mercenarios a sueldo, que suelen estar bajo contratos de los gobiernos y desempeñan tareas de defensa y de seguridad. Un experto consultado por El Medio, por el periódico de España, sostiene que el origen de estos grupos paramilitares, estos grupos de seguridad privados, nacieron en los años 90 con la caída del bloque soviético, que en Rusia no es solo Wagner, sino que hay otras empresas de mercenarios que están a cargo de oligarcas y dependen todos ellos del gobierno ruso y que han participado en conflictos como Libia, Siria, Irak o en el Nagorno-Karabaj. Sin embargo, sostiene este artículo que el país que más grupos de mercenarios tiene es Estados Unidos, con 14 empresas de este tipo registradas, la mayoría de ellas en el estado de Virginia. Y además que la empresa más famosa es la extinta Blackwater, ahora que se llama Academy, y que participó en conflictos como Irak o Afganistán, así como en otros conflictos en el continente africano. También destaca que hay otras empresas de grupos paramilitares radicadas tanto en Gibraltar, que han luchado contra Boko Haram en Nigeria, o otra bastante particular que se llama Delfon y está radicada en Perú. Marta, muy rápidamente vamos a cerrar repasando algunas de las conclusiones que dejó la entrevista de ayer del expresidente Donald Trump a la cadena CNN, que por supuesto dejó titulares polémicos. Sí, Andrés, ayer Donald Trump apareció en CNN en New Hampshire, donde van a tener lugar las primeras primarias republicanas el próximo año, y aprovechó para hacer, como siempre, campaña electoral. El artículo del USA Today que hemos destacado empieza así: no espere ninguna expresión de arrepentimiento de Donald Trump en 2024 y ciertamente ninguna disculpa. Donald Trump dijo, entre otras cosas, negó por supuesto el abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll, dijo que ni la conocía y que era una desquiciada, afirmó que el Congreso debería dejar de lado la deuda y hacer un impago de la deuda. Se negó también Trump a responder sobre si apoyaría una prohibición federal del aborto. Además, no condenó la invasión rusa y dijo que podría llevar la paz a Ucrania en 24 horas. Dijo que respetaría las elecciones de 2024 si son o él las considera legítimas. Y, por último, que indultará a aquellos que protagonizaron el asalto al Capitolio el 6 de enero del 21. Marta, muchas gracias por esta radiografía sobre lo que dicen los medios de comunicación. Gracias, Andrés.